Hola gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video. Hoy inauguramos una nueva sección, ya que muchos de ustedes nos preguntan diferencias entre cafeteras o que las ayudemos a definir cuando están entre dos. Vamos a armar pequeñas competencias, comparaciones para que ustedes puedan decidir cuál es la indicada para cada uno. Hoy comenzamos con el rey y la reina de las cafeteras de goteo convertido manual. Lejos algunas de las que más nos consultan, la Chemex y el Hario V60, ambas muy populares, muy queridas y respetadas en el mundo del café. Son muy similares pero tienen algunas diferencias. La Chemex es una cafetera que está hecha en solo una pieza toda de vidrio. En la parte de arriba colocamos los filtros y en la parte de abajo vemos cómo cae el café ya extraído. En la unión de estas dos partes tenemos una agarradera para no quemarnos que está sujetada con un cordón de cuero. Sin dudas todo se siente de muy buena calidad y aunque sea hecha toda de vidrio es muy resistente. Podemos encontrarla en diferentes tamaños, en 3, 6, 8 y 10 tazas, aunque la más popular es la de 6 tazas que es la que hoy tenemos acá. También existe otro modelo sin el collar de madera que tiene una asa hecha del mismo vidrio para poder agarrarla, pero no es tan linda como la original. Este diseño ya tiene como 80 años y mírenla, sigue siendo única, es hermosa, elegante y decora cualquier barra. El Hario V60 consiste en un portafiltros que necesita aparte un recipiente en donde contener el café ya extraído. Este portafiltro lo encontramos en diferentes materiales como cerámica, metal, vidrio y plástico. Y también en diferentes tamaños, 01, 02 y 03. El más popular es el 02, que es este que tengo hoy acá. También están muy bien hechos y los que más recomendamos son estos de plástico que mantienen muy bien la temperatura a lo largo de todo el filtrado y no hay que precalentar tanto antes de empezar, algo que sí hay que hacer con otros materiales, sobre todo con el de cerámica. Este portafiltro podemos colocarlo sobre un server para preparar el café y una vez hecho servir así las tazas, o directamente si vamos a preparar poca cantidad podemos colocarlo sobre la taza que vayamos a utilizar. En mi opinión el punto estético va para la Chemex. Si bien no tiene que ver con la capacidad de preparar café, que ambas cumplen muy bien, para aquellos que disfrutamos del proceso de hacer un buen café, esto también significa satisfacer los otros sentidos además del gusto. Por lo que nos importa cómo se ve nuestro equipo, sobre todo si lo vamos a exhibir en algún rincón cafetero de la casa o cafetería. Y si bien el V60 se ve lindo y moderno, la Chemex es una maravilla de diseño que sigue llamando la atención incluso después de tantos años. Seguimos con la comodidad. ¿Qué tan convenientes son en su uso, en la limpieza y portabilidad? Ambas necesitan de sus filtros de papel. Y acá ninguna presenta ventaja ya que son un poco difíciles de conseguir. Es decir, no los vemos en ningún supermercado, sino en lugares especializados como por ejemplo en nuestra tienda online. Lo que sí, en la Chemex podemos preparar grandes cantidades, lo cual lo hace ideal para cuando tenemos que compartir café o para preparar más de una taza. Así que presenta una pequeña ventaja acá. En el V60 podemos preparar tanto para una como máximo 3 tazas. En cuanto a la limpieza no hay que ni pensarlo, el V60 gana de una. Simplemente hay que descartar el filtro con los granos y ya los tenemos separados, listos para pasarles un poco de agua y lavarlo muy fácilmente. Con la Chemex es un poco más complicado. Primero hay que sacarle el collar de madera para poder limpiarla y por la forma que tiene es un poco más difícil llegar a la parte de abajo y darle una buena limpieza. En cuanto a portabilidad, quizás estas no son las cafeteras ideales para llevar un viaje, pero en este sentido el V60 también gana de una, ya que tiene estos materiales como plástico o metal que son muy difíciles de romper,
por lo cual es ideal si querés llevarlo a la oficina, por ejemplo. Pero tenés que tener en cuenta que para usarlo necesitas otras herramientas como una balanza y pava con cuello de cisne, aunque esto aplica también para ambas cafeteras. En cuanto a la facilidad de uso, ambas presentan el mismo principio, ya que son cafeteras de goteo por vertido manual. La principal diferencia va a radicar en los filtros. Por ejemplo, el filtro de la Chemex es 2 o 3 veces más grueso que los comunes, y esto va a otorgar un poco de resistencia. Y además, como vemos en la forma del portafiltro, el papel va a quedar adherido a las paredes, exceptuando en la parte del pico, que para esto está hasta acá al fondo, para evitar que quede completamente sellado y se trabe. Por esto ponemos la parte más gruesa del filtro hacia el lado del pico. El V60 por otro lado no solamente usa unos filtros que son mucho más finitos, sino que en la parte interna del portafiltro encontramos unas estrías en forma de espiral, y esto permite justamente el flujo de aire. Con estas diferencias podemos ver entonces que la Chemex es un poco más fácil de usar. Al tener un poco más de resistencia y por lo tanto un poco más de tiempo de contacto, perdona mejor los errores. Es muy difícil que te salga una taza de café que no puedas tomar. El V60 es mucho más sensible, lo cual puede ser buenísimo para controlar finamente las variables, pero también puede ser una frustración para aquel que no la tenga tan clara porque es muy fácil equivocarse. Aunque entonces, si el tiempo de extracción es algo importante para vos y buscas algo que sea rápido, el V60 va a tardar menos. Bueno, vayamos al punto probablemente más importante, hagamos café y probémoslo. Voy a utilizar exactamente el mismo café con la misma molienda, la misma técnica de vertido. Vamos a preparar el café y lo vamos a dejar un poco que baje la temperatura, así puedo notar bien las notas, los sabores y las diferencias que presenten. Así que, vamos. Y medio. Vamos con la Chemex. Cuatro minutos. Tenemos los cafés preparados, así que ahora voy a servir un poco y dejar que baje la temperatura. Huele delicioso. Este también. Pero voy a esperar un poquito más a que baje la temperatura para empezar a catar. Empecemos. Para los que se pregunten qué estoy haciendo, no se preocupen, no es que soy una maleducada. Acá arriba les dejo el video. En el V60 predomina la dulzura, se siente unas notas a durazno deliciosas, parece un jugo de durazno de lo dulce y rico que está, y también tiene un poquito más de cremosidad, un poquito más de cuerpo. Y en la Chemex se siente ese cuerpo súper liviano, como si fuera un té, está muy delicado, muy brillante, muy rico también. Y acá es donde se nota lo que dijimos sobre los filtros. La Chemex, al tener el filtro más grueso del mercado, tiene como su propia marca de agua en el sabor. Produce una taza súper limpia, con mucha claridad y una acidez pronunciada. El tener ese cuerpo tan liviano, casi como un té, hace que se resalten las notas florales del café o las notas más delicadas. Vale aclarar que esto simplemente es para los filtros de papel, ya que también hay otros filtros que se pueden usar en la Chemex, como el de tela o el de metal, que producen totalmente otro resultado, como les hemos explicado en otros videos. Con el V60, cuando lo hacemos bien, se obtiene una taza súper dulce y brillante,
y compleja. Es ideal para cafés que tengan perfiles frutales, ya que resalta mucho todo esto. Y el poder modificar las variables para producir un café exactamente como nosotros lo queramos es algo increíble que lleva esta taza a otro nivel. Pero hay que recordar que es muy sensible y no perdona errores. Contando los puntos hasta ahora tendríamos un empate, lo cual quiere decir que no te puedes equivocar con ninguna de estas cafeteras. Podríamos desempatar sumándole un punto al B60 por el precio, ya que es bastante más económico que la Chemex, sobre todo en este material de plástico. Recomendaría la Chemex para quienes quieran preparar grandes cantidades de café, para quien le importe la estética de su equipo y para quien busque algo para preparar un café delicioso y que tenga consistencia. Recomendaría el B60 para quienes quieran mejorar su técnica, sin importar que algunos cafés no vayan a quedarte tan ricos, para quien busque algo individual o para compartir con otra persona, quizás para el que no quiera gastar tanto, sobre todo este modelo de plástico, y para que quiera transportarlo fácilmente, como tanto para usarlo en casa. Personalmente le tengo un cariño enorme a la Chemex, fue mi primer cafetera y siempre me enamora a cada taza. Pero honestamente me encuentro mucho usando el B60 cada vez más. Afortunadamente en casa tengo las dos y las voy eligiendo en base al café. Por ejemplo, si tengo un café que es súper delicado, floral, quizás un geisha o un café de África, tiendo a elegir la Chemex. Por el contrario, si tengo uno, por ejemplo, de Centroamérica, con una alta altura, un perfil súper frutal, de una agarro el B60. Pero lo que sí les puedo decir es que con ninguna de estas dos se van a equivocar. Pero como siempre nos encanta escuchar lo que tienen para decir. Así que en base en esta competencia, elijan ustedes cuál es la ganadora. Chemex o B60. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál tienen o cuál elegirían? Por ahora me despido, como siempre si les gustó este video, si algo les pareció interesante, nos ayudan un montón dándole un dedito para arriba, comentándolo, compartiéndolo. Y si sos nuevo por acá, mi nombre es Martu y te invito a que pases por nuestro canal a ver todos los videos que tenemos para vos y activar las notificaciones para no perderte ninguno de todos los que se vienen. Más recetas, más técnicas, más competencias, más café. Eso fue todo, los veo la próxima.